En este video te voy a enseñar cómo funcionan las páginas en Dialogflow CX. Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbots. Ahora te voy a indicar cómo funcionan las páginas en Dialogflow CX con un ejemplo práctico paso a paso, en pocos minutos, así que empezamos. Ok, entonces ya estamos en mi máquina. El momento que nosotros creemos un nuevo agente, automáticamente Dialogflow CX nos crea una página y un flujo predefinido. Nos crea este flujo estándar y nos crea una página. Esta página inicial, que es especial. Y también nos crea unas páginas adicionales que son página de fin de flujo y página de la sesión. Entonces, cada flujo puede tener varias páginas para una conversación. En este ejemplo les voy a hacer un chatbot para un restaurante que hace reservas, ¿ya? Un sistema de reservas para un restaurante. Y poco a poco les voy indicando cómo funcionan todo esto las páginas. Entonces, básicamente, el momento que creamos un nuevo agente, se nos crea una página que es esta página Start. En esta página Start es diferente a todas las otras páginas, ya que este es donde se va a hacer en la máquina de estado el inicio. Entonces, aquí tenemos un intent de bienvenida y aquí le vamos a poner, por ejemplo, que diga: hola, soy un bot de reservas para restaurante. Supongamos que ¿qué te gustaría hacer? Reservar, ver los horarios. Ya, por ejemplo, este es el momento que le ponemos aquí en el fulfillment, es cuando nos va a indicar cuando alguien nos describa algo. Entonces en la intención le vamos a poner cuando alguien diga hola. Entonces cuando alguien diga hola, el chatbot nos va a decir: hola, ¿en qué te gustaría hacer? ¿Reservas, horarios, hablar con un agente? Entonces en las páginas tenemos intenciones de ruta. En la página de inicio tenemos intención de ruta, que aquí podemos tener los ítems. Ahora, por ejemplo, vamos a crearle otro ítem que diga para hacer la reserva. Entonces aquí le vamos a crear un ítem nuevo, por ejemplo, el nombre del ítem que sea reservar. ¿Ya? Y aquí que cuando escriba la persona reservar, se dispara este ítem. Ok, cuando se dispara este ítem, que nos envía a la página reservar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: de este ítem, cuando le grabemos aquí, nos aparece reservar, y cuando haga clic en reservar le vamos a enviar una página. Aquí vamos a crear una página, pero esta página ya no son de las definidas, sino es una página nuestra. La máquina de estados por la que funciona ahora Dialogflow es en base a páginas, ya que varias páginas hacen un flujo. Esos son los estados. Para que pase de un estado a otro tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, a esta página le voy a poner que se llame reservar. ¿Ya? Entonces, el momento que yo le escribo aquí, le digo que vaya a la página reservar, se nos crea el grafo y entonces aquí ya tenemos una página inicial y esta es una página que le creamos. Entonces, el momento que en este chatbot que le estoy haciendo para reservas, vamos a verle en la página de reservas, quiero que vaya aquí, que me indique, el momento que voy a las reservas, aquí que me indique, claro, con mucho gusto. Es para hacer una reserva lo que estoy haciendo. Claro, con mucho gusto. Con tu reserva. Ok, entonces ahí creamos. Y ahora a esta página de aquí, bueno, para irle viendo cómo está, qué es lo que está haciendo, vamos a poder hacer una prueba.
Ponemos hola. Sale hola, soy un chavo, ¿qué deseas hacer? Voy a poner reservar. Claro, con mucho gusto te voy a reservar. Entonces estamos acá. Para que pase de esta página a esta página, lo que utilizó Dialogflow X es la máquina de estados, ya que tuvo que pasar de este proceso, de estos ítems que tiene aquí, se llena la información y pasa al siguiente, que es este reservas. Ya por eso es una máquina de estados, que va de un estado a otro estado. Ok, entonces aquí le ponemos claro, con mucho gusto. ¿Qué te puedo reservar? Entonces aquí le vamos a poner como parámetros, por ejemplo, que me pida el horario. Supongamos que me diga horario. Ya, el horario lo vamos a crear como una entidad mejor, para que sea algo fijo. Por ejemplo, horario, le voy a poner aquí día y noche. Esto creé como una entidad. Entonces, cuando yo tengo creado como una entidad aquí en los parámetros, yo le selecciono a la entidad que creé y aquí ya me va a crear un tipo de entidad como la que creé, que es el horario. ¿Ya? Que sea requerido y aquí le voy a indicar que sea, por ejemplo, ¿qué opción prefieres? ¿Día o noche? ¿Ya? Si le vemos acá abajo, día o noche, ok, le grabamos. Le vamos a crear otro parámetro, por ejemplo, para la reserva del restaurante que me pida a qué hora quiere reservar. Dámosle aquí la hora y le ponemos aquí cualquiera. Le vamos a poner, por ejemplo, a qué hora te gustaría la reserva. Bueno, a qué hora te gustaría venir. Entonces lo que estamos haciendo es pidiendo la información al cliente para la reserva. Aquí le vamos a crear, por ejemplo, otro tipo de parámetro que sea las cuántas personas van a venir, por ejemplo. El nombre del parámetro. Bueno, aquí le voy a poner este tipo de datos, pero normalmente se le puede poner como entidades como le puse en el ejemplo anterior, en la parte de los horarios. Las personas, por ejemplo, en qué lugar, si tenemos en este restaurante diferentes lugares, por ejemplo en la terraza, ventana. Todos estos parámetros es los datos que yo quiero extraer del usuario. Voy a poner aquí el lugar. Todo lo que yo quiero extraer del usuario utilizo parámetros. Ya no le hago ninguna validación y aquí que me diga en qué lugar prefiere, supongamos en la terraza, o ventana, no sé, o en el interior del local. Ya, entonces eso y por último vamos a pedirle el nombre y el teléfono. Vamos a crear otro parámetro que sea el nombre. Una vez que ya llene la información, que me diga ahí cuál es el nombre de la persona que va a reservar. Pidamos el teléfono también. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es creando los parámetros que son los datos que yo quiero que reciba el chatbot para luego hacer la reserva. Ok, entonces en las páginas lo que tenemos aquí es las intenciones, que es una entrada de diálogo. Aquí tenemos los parámetros. Estos parámetros le podemos unir con las entidades y le podemos tener también unas condiciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? El momento que yo le grabo aquí y le hago la prueba para ver cómo está el chat, le pongo hola, reservar. Aquí me está pidiendo de las reservas, me está pidiendo este parámetro, horario. En la parte de acá arriba le puedo ver en qué intención está. Reservar es esta de aquí, reservar.
¿En qué flujo? Es este flujo. Y reservar es esta página de aquí. Ok, entonces le pongo aquí en el día. ¿A qué hora quiero reservar? A las 5. Y ya no me hizo nada más. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, día, hora, personas. Tal vez aquí no escribí nada. ¿Cuántas personas van a venir? ¿Cuántas personas van a venir? Le grabo. Ok, vamos a probarle de nuevo. Hola, reservar. Si yo, por ejemplo, como le puse un parámetro y solo le doy opción que escoja día y noche, y por ejemplo le digo, no sé, me va a volver a preguntar porque está esperando que le diga uno de los dos. Día, por ejemplo. Ahí sí. ¿A qué hora te gustaría venir? A las 5. ¿Cuántas personas? 5. ¿En qué lugar prefieres? En la terraza. ¿Cuál es tu nombre? César y el teléfono. ¿Ya? Ok, entonces una vez que ya tenemos creado la página de los datos que le estamos pidiendo al usuario, ahora le voy a hacer que le envíe a una página que es para confirmar si está de acuerdo con la reserva. Por ejemplo, para esto utilizo una condición. Estas condiciones en las páginas, que es otra opción, primero le vimos aquí son los parámetros, los intents y ahora las condiciones. Esta condición quiere decir que si cumple todas estas, este es un formulario. En Dialogflow los parámetros les dicen como formulario. Entonces, si es que todo el formulario está completo, es con este comando. Siempre utilicen este comando para en status page, que digo, page params de status con final, igual a final, en mayúsculas, es para indicar, es un comando fijo para que Dialogflow CX entienda que está lleno el formulario. ¿Ya? Entonces, cuando está lleno el formulario, si se cumple todo eso, le voy a mandar a una página de resumen. Entonces, si se cumple todo esto de aquí, le voy a crear aquí otra página que sea una página de resumen donde me indique la reserva. Ok, y aquí le selecciono la página de resumen. En el momento que le grabo, se crea el grafo y este es otra máquina de estado, es otro estado. Primero ingreso acá, que toda máquina de estado tiene un inicio, que es por donde inicia, ¿no? Luego esta máquina de estado, cuando lleno la información de reservar, le envío a esta otra página, llena los parámetros. Si los parámetros están de acuerdo y están bien, están llenos más que todo, es con este comando con una condición de ruta para enviarle de esta página a esta otra página, a otra máquina de estado. En otra máquina de estado, que es otro estado del flujo, viene acá el resumen. Y aquí en el resumen, por ejemplo, le voy a poner que en el resumen que me diga listo tu reserva. Aquí le voy a poner listo tu reserva está con los siguientes datos. Ya. A ver, está con los siguientes datos. De aquí le pongo cliente, sesión para el nombre del este de aquí es el nombre que le pusimos en los parámetros. Entonces le voy a copiar y pegar para que sea más rápido. ¿Ya? Nombre, sección, teléfono. Entonces aquí le voy a poner teléfono que está reservado. Sección, las personas. Entonces aquí lo que le estoy haciendo es solamente le estoy haciendo que imprima los parámetros que ingresó. Entonces aquí reservado, pongámosle para reservado para tantas personas. En qué sección quiere el lugar y aquí la hora.
vamos a probarle. Ponemos OK. Este de aquí, este es para resetear y empiece aquí la prueba, ¿no? Hola. Reservar. Noche. ¿A qué hora? A las 6. ¿Cuántas personas? 5 personas. En la terraza. Mi nombre es César, mi teléfono tal. Ok, dice listo la reserva, nombre, teléfono, reservado para 5 personas. En la terraza a las 6. ¿Ya? Entonces, ahora le vamos a crear una parte de aquí, otra página que me indique que ahora vamos a utilizar en esta página, en la página de acá anterior utilizamos los parámetros. En esta página de resumen vamos a utilizar las intenciones. Estas intenciones le envía un cierto ítem en base a una coincidencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a preguntar en esta reserva si es que esta reserva, si está de acuerdo con la reserva, sí o no. Entonces, por ejemplo, le voy a crear aquí una nueva intención, un nuevo ítem que sea si es que está de acuerdo con la reserva. Confirmación sí. Y aquí le pongo sí, de acuerdo. Está bien. Ok. Para que cuando me escriba sí, de acuerdo, está bien, ok, cualquiera de esas. Lo que voy a hacerle aquí es mandarle a otra página que diga que está confirmado. Entonces aquí le voy a crear una página que sea confirmado, que esta reserva está confirmada. Entonces aquí vamos a la página confirmado. Si le damos aquí, entonces aquí ya tenemos la reserva, pasa a otro estado de la reserva al resumen, pregunta si es que está de acuerdo o sí, viene a la página de confirmado. Y en esta página de confirmado le voy a poner que, por ejemplo, que diga gracias, tu reserva está lista. Te esperamos. Esa manera de ejemplo, ¿no? Este es un chatbot simple que le estoy haciendo para que puedan darse cuenta cómo funcionan las páginas más que todo. Entonces, una vez que leemos esto, aquí es si es que le ponemos el resumen de la reserva. Si está bien la reserva, va a ser confirmado. Y ahora le vamos a crear aquí otra intención que diga no. Por ejemplo, creamos uno nuevo, ponemos el nombre, confirmación no, o sea que no está de acuerdo con la reserva, que diga no. Y aquí le vamos a enviar a otra página que sea, a ver, ¿cuál página le mandamos? A una página que sea que no está confirmado. A ver. Una página que no esté confirmado. Cancelado. Vamos a poner una página que sea cancelada. A ver, entonces, hacemos la reserva, pedimos los datos, le presentamos la información con los datos de la reserva, le preguntamos si es que está de acuerdo. Si está de acuerdo, está confirmada la reserva. Y si no está de acuerdo, le enviamos acá, por ejemplo, este que dice cancelado, pero aquí le vamos a preguntarle si desea cambiar algo de la reserva o cancelar. Por ejemplo, deseas cambiar algún dato de la reserva o cancelar la reserva. O sea, cambiar, cancelar. Le ponemos así en mayúsculas para orientar al cliente como que estas opciones son las que debe utilizar, ¿no? No le digo directamente, pero como por el tipo de letra y mayúsculas se va a orientar mejor él mismo.
Entonces aquí le pongo cambiar o reservar. Si es que él dice, por ejemplo, aquí, una vez que le grabo esta parte de aquí, de esta página, entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir que otro ítem de rutas, si es que él pone, por ejemplo, cambiar. Aquí le ponemos T265, por ejemplo, pongámosle cambiar reserva. Si es que él escribe cambiar, si es que él escribe cambiar, entonces le voy a mandar, ok, que diga, ok, vamos a cambiar reserva. Y le voy a enviar a la página de reservas para que vuelva a ingresar la información y cambie. Aquí, entonces, miren, vino acá, empieza, dice, hola, quiero reservar, llena los datos de información. Le pregunto, ¿estás de acuerdo con la reserva, sí o no? Si dice sí, ok, está confirmada la reserva. Si dice no, dice, ¿deseas cambiar o cancelar? Dice, ¿deseo cambiar? Le envío otra vez a que ingrese los datos y cambie la reserva. Y acá le vamos a crear otro. Cambiar. Ok, entonces aquí le vamos a crear otro ítem que sea cancelar. Cancelar la reserva. Cancelar y aquí le voy a poner cancelar. Le grabo y cuando sea cancelar, aquí le voy a mandar a otro tipo de página diferente que hay. Le vamos a mandar a la página cancelar, le voy a enviar a la página cancelar. Sí, a una página que se llame cancelar. Le voy a enviar una página que se llame cancelar. Y está aquí. A ver ya. Entonces viene esta página a cancelar y aquí le voy a indicar que le diga gracias por visitarnos, tu reserva está cancelada. Ok, ahora miren la cuestión. Esta página que yo le tengo aquí cancelar, le voy a enviar a otro lado. Le voy a enviar al fin del flujo. Porque este es un flujo, miren, aquí está el flujo y este flujo tiene varias páginas. Estas son las máquinas de estado, porque va pasando de un estado a otro estado. Se llena un estado y pasa a otro estado y de acuerdo al flujo. Pero este flujo tiene que acabar. ¿Cómo le acabamos el flujo? Con esta página de aquí que dice fin de flujo. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? El momento que yo le hago la reserva, le pongo los datos. Si está confirmado, ahí debería acabar. Pero ¿cómo le paso yo de lo confirmado para acabar? Ahí voy a utilizar esta condición de ruta. Es otra parte importante de las páginas. Una condición de ruta tiene un comando específico que aquí es true, pero siempre y cuando esté customizado. True. Si le ponemos true, aquí directamente lo que le vamos a hacer es forzarle a que vaya directamente a la página del fin del flujo. ¿Ya? Fin del flujo. Igual, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando le decimos que ya, que gracias por visitarnos, que la reserva está cancelada, para nosotros ahí también acabó el flujo. Entonces, ¿cómo le esfuerzo para que vaya allá? Con una condición de ruta. ¿Y qué nomás tengo que ponerle? Solamente aquí true. Este es igual un comando fijo de Dialogflow CX para hacer este tipo de cosas. Fin del flujo. Entonces, si le vemos, por ejemplo, queda así. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciéndole es el momento que hace la reserva, viene el resumen, pide si está confirmado, sí, se acaba el flujo. Si dice no, que deseas cambiar o cancelar. Dice cambiar, regresa a la reserva. Si dice cancelar,
Ok, gracias, cancelamos y va al final. Ahora probémoslo, a ver si todo eso es cierto. O yo les estoy indicando otra cosa. A ver, hola, reservar. ¿Qué opción prefieres, día o noche? Por ejemplo, aquí, día. ¿A qué hora te gustaría venir? A las 6. ¿Cuántas personas? 5. En la ventana. ¿Cuál es tu nombre? César. ¿Cuál es tu teléfono? Tal. Entonces, listo, tu reserva está con los siguientes datos. Ah, aquí me faltó preguntar algo. Aquí debería yo haberle preguntado si está de acuerdo con la reserva. Porque aquí le estoy preguntando tu reserva. Aquí le estoy preguntando tu reserva es esta. Pero aquí yo debería preguntarle al final para poderle orientar al cliente. ¿Deseas confirmar tu reserva? Entonces aquí me va a decir sí o no. Entonces si le vemos ahora otra vez. Hola, quiero reservar para el día. ¿A qué hora te gustaría venir? A las 7. ¿Cuántas personas? 4 personas. En la ventana. Nombre, teléfono. Ahí está. Listo, desea reservar. Estos son los datos de la reserva, el nombre, dirección. Supongamos, ¿deseas confirmar tu reserva? Sí, sí confirmo. Gracias, tu reserva está lista. ¿Por qué entonces? Porque de acuerdo al flujo vino acá. Está confirmado, sí, gracias, tu reserva está lista y se acaba el flujo. ¿Bien? Cuando se acaba el flujo empieza de nuevo. Por ejemplo, hola, quiero reservar. Ahora, por ejemplo, día o noche. Pongo, no sé, me obliga a que ponga día o noche. Ya les voy a explicar para qué se puede hacer eso. Noche, por ejemplo. ¿A qué hora te gustaría venir? A las 5. ¿Cuántas personas? 23. En el interior. ¿Cuál es tu nombre? César, el teléfono, tal. Estamos aquí, ¿no? En resumen. Yo le pongo ahora no. Ahí ya viene acá el cancelado. ¿Deseas cambiar algún dato a la reserva o cancelar? Si le digo cambiar, se va a ir a la parte de la reserva. Si le pongo cancelar, se va a acabar. Gracias por visitarnos, tu reserva está cancelada. ¿No? Ok, ¿qué les parece esa parte de ahí? Ahora les voy a indicar otra parte importante en Dialogflow, que es esta parte de aquí. Bueno, aquí tenemos en cada página, tenemos los parámetros, intent, condiciones, y aquí podemos agregarle una nueva opción, que son la ruta de grupos. Esta ruta, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, aquí yo le pongo un nombre, creo una ruta, un grupo. Por ejemplo, que sea FAQ, preguntas frecuentes de un restaurante. Entonces yo puedo agrupar varios intents relacionados a eso. Por ejemplo, en este grupo de intents le voy a poner, por ejemplo, FAQ de el horario. Entonces, por ejemplo, aquí que yo pongo horario. Y aquí lo que me va a responder, por ejemplo, le voy a poner aquí que diga atendemos de lunes a domingo, de 8 a 22 horas. Ya se me ocurre cualquier cosa le pongo, ¿no? Entonces me creo dentro de un grupo. O sea, está agrupando varios ítems con este nombre. FAQ preguntas. Le voy a crear, por ejemplo, aquí. Le voy a crear otro, por ejemplo, que sea el tipo de comida. Te hago 365, por ejemplo, FAQ comida. Preguntas frecuentes de comida y, por ejemplo, que me diga ahí comida, qué tipo de comida tiene. Son preguntas frecuentes, ¿no? Sino que lo importante es que estas preguntas frecuentes yo le puedo reutilizar en diferentes páginas. Por ejemplo, aquí que me diga, tenemos comida, no sé, francesa y española. Entonces,
Creo un grupo de intenciones y ese grupo de intenciones le pongo un nombre. Y ese nombre lo utilizo aquí como una ruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El momento que yo creo aquí, por ejemplo, digo hola, reservar. Aquí me dice, por ejemplo, le estoy poniendo en la página de reservas, ¿no? Estas preguntas frecuentes. ¿Qué opción quieres, día o noche? Pero ¿qué tal que yo digo aquí qué comida tienen? Entonces ahí me sale la ruta. Tenemos comida francesa y española, pero sigue pidiéndome la misma opción de este parámetro. Si le digo, no sé, ¿qué horario? Atendemos de lunes a domingo y ¿qué opciones tienes día o noche? Entonces ahora si yo le pongo noche, ahí pasa al siguiente. Entonces, ¿qué pasó? El momento que le estamos pidiendo un parámetro al cliente, ese momento también podemos utilizarle ciertas cosas de ciertas preguntas frecuentes que pueden hacernos en esta intención. Entonces, de esta manera, este grupo de preguntas frecuentes le podemos poner en otras páginas. Por ejemplo, acá le añado un nuevo grupo y le selecciono el grupo que le cree. Y así todas estas páginas de el grupo de intenciones que le puse de las preguntas frecuentes del tipo restaurante, puedo yo reutilizarle en diferentes páginas. A eso es lo que se refiere con esta parte de las rutas. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que Dialogflow funciona en las páginas con las máquinas de estado. Bueno, hay mucho más para aprendernos sobre este tema. Si te gusta este tipo de videos y deseas que siga compartiendo esta información sobre cómo hacer chatbots, hazme saber para, para seguir haciendo este tipo de videos y suscríbete a mi canal. Espero que te sirva y sigan aprendiendo más sobre Dialogflow CX. Cuídense, que estén bien. Chao.